Hola, ¿cómo están? Pues aquí dándole al asunto del video podcast. El día de hoy vamos a hablar de un tema que publiqué el día de hoy en la página de RT en español. Vamos a hablar un poquito del desfile de la Revolución Mexicana y algunas noticias internacionales. Sigue más información sobre el tema Bolivia. Vamos a hacer algunas actualizaciones rápidas sobre ese asunto. Pero bueno, el caso es que ante toda esta crisis con el rollo de Bolivia, se había quedado un poco rezagado un texto que apenas publiqué hoy, que se llama Cómo el cártel de Sinaloa se volvió transnacional gracias a la CIA y por qué el modelo militar no busca erradicar el narcotráfico. Es una entrevista básicamente con el investigador José Luis Velasco, académico del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, con quien me eché una larga y amena entrevista para platicar pues como estas causas profundas sobre el narcotráfico en México y el poderío de los cárteles que no suele abordarse mucho en los grandes medios de comunicación y que pues explica buena parte de la crisis de violencia que está viviendo actualmente el país. Digamos que la población tiene una visión de los cárteles de la droga muy construida a través de las narcoseries, las películas de Hollywood, etcétera, etcétera, pero en todas esas historias rara vez se cuenta la mano que han tenido los aparatos de inteligencia de Estados Unidos en esta historia. Y básicamente lo que me contaba el especialista, que lleva bastantes años enfocándose en estos temas y que tiene un amplio conocimiento sobre la política de drogas a nivel mundial. Él, por ejemplo, mencionaba que la mayor matanza en la historia del tráfico de drogas a nivel global fueron las guerras del opio que se generaron en Asia, principalmente por las empresas del Imperio Británico en la Compañía de las Indias, que traficaba principalmente opio y pues detonó un par de guerras por allá. El caso es que esta historia del poderío de los cárteles mexicanos contó con algunos detalles, me relató algunos detalles que yo no conocía tan a fondo, como por ejemplo cómo fue que esta alianza ya muy documentada de la CIA con el cártel de Guadalajara a mediados de los 80s, que de alguna manera venía desde la década de los 70s como parte de un proyecto geopolítico de Estados Unidos en América Latina, con toda esta Operación Cóndor, ideada por el entonces secretario de Estado de Estados Unidos, Henry Kissinger, el gran estratega de Estados Unidos durante la época de la Guerra Fría. Digamos que él diseñó todo un plan para que el gobierno estadounidense apoyara a los regímenes dictatoriales de derecha en América Latina, con el fin de contener lo que ellos consideraban la amenaza comunista que se estaba expandiendo por el continente gracias a fenómenos históricos como la Revolución Cubana con Fidel Castro, el Che Guevara, etcétera, etcétera. Y digamos que esta intención de detener el esparcimiento de las ideas socialistas en lo que Estados Unidos siempre ha considerado su patio trasero, es decir, toda la región de América Latina, incluía una serie de operaciones clandestinas de sus aparatos de inteligencia. Para nadie es un secreto que la CIA tuvo un papel determinante en acontecimientos como el golpe de estado de Pinochet en Chile en el 73, cuando se derrocó a Salvador Allende e inició la cruel dictadura pinochetista que duraría hasta 1990. Y dentro de toda esta lógica, la alianza entre la CIA con algunas organizaciones del narcotráfico empezó a florecer, y especialmente en México, donde estos grupos se utilizaban como una especie de aparatos paramilitares para reprimir a buena parte de la oposición política. En México, recordemos que aquí vivimos todo el episodio de la Guerra Sucia, etcétera, etcétera, y es precisamente en esta etapa que los vínculos entre la CIA y el narcotráfico se van haciendo cada vez más fuertes, hasta que llegamos a la década de los 80s, donde ya digamos que alcanzaron su punto más álgido,
cuando la CIA realizó algunas operaciones de contraguerrilla en Nicaragua a través del cártel de Guadalajara, en ese entonces encabezado por Caro Quintero, y un grupo de lugartenientes de origen sinaloense que tenía Caro Quintero, y que detonarían en casos como lo del el famoso asesinato del agente de la DEA Kiki Camarena, que hay algunos testimonios que documentó hace unos años la revista Proceso, en la que se cuenta cómo incluso exagentes de la DEA señalaron que fue la CIA la que mató a Kiki Camarena, precisamente porque había descubierto esta trama de cómo la CIA utilizaba dinero y recursos del narcotráfico para financiar a la contraguerrilla en Nicaragua, que recordemos que en ese entonces estaba en auge la revolución sandinista de aquellos tiempos, y digamos que esta manera de operar ha sido una constante dentro de los aparatos de inteligencia. Lo que me contaba este investigador José Luis Velasco es precisamente que uno de los rasgos más distintivos es que cuando la CIA y el narcotráfico mexicano empiezan a tener una colaboración más dinámica, se generaron algunas dinámicas interesantes. Por ejemplo, Estados Unidos selló la ruta tradicional de la cocaína, que era a través del Caribe, desde Colombia, a través de todas las islas del Caribe, hasta llegar a Miami. Y se acuerdan de la película, por ejemplo, Scarface y todo ese asunto, pues era más o menos como la lógica o las rutas tradicionales del narcotráfico colombiano hacia Estados Unidos. Y los cárteles mexicanos en aquel entonces no tenían mucho que ver en ese asunto. Sin embargo, al mismo tiempo que la CIA fortalece sus relaciones con el cártel de Guadalajara, se cierra esa ruta del Caribe, se ponen cada vez más restricciones, y eso abre la puerta a que los mexicanos entren al negocio del tráfico de cocaína, empiezan a acaparar las rutas, empiezan a controlar el territorio y a hacer cada vez más fuertes sus relaciones con funcionarios, no solo del gobierno de Estados Unidos, también con funcionarios de la Dirección Federal de Seguridad, lo que era el aparato de inteligencia mexicano del viejo régimen priista. Y de alguna manera eso es lo que explica, de acuerdo con José Luis Velasco, cómo fue que se volvió una organización transnacional el cártel de Sinaloa, que recordemos es una división o una escisión de el cártel de Guadalajara de Caro Quintero. Incluso por aquí lo dicen algunas frases muy concretas. Esa colaboración entre el cártel de Sinaloa, el gobierno mexicano y Estados Unidos para apoyar a la contra Nicaragua y a la derecha en El Salvador y Guatemala fue lo que dio el enorme impulso al narcotráfico mexicano. Posteriormente vinieron pues toda esta periodo de expansión en la década de los 90, en medio de un modelo neoliberal que, digamos, disfrazó de alguna manera los estragos sociales que causó todo este modelo económico implementado a mediados de los 80s en términos sociales, precisamente en una parte por el crecimiento que tuvo el narcotráfico en muchas regiones rezagadas del país, y por otro lado los altos índices de migración hacia Estados Unidos, que con el envío de remesas mitigaron un poco la crisis económica mexicana que se había gestado en la década de los 90. Aquí vemos una foto de Caro Quintero, me parece que es cuando fue, una vez que fue trasladado a una prisión preventiva, que actualmente está en libertad, buscado por el gobierno de Estados Unidos, luego de que salió durante el sexenio de Peña Nieto en el 2013, si no me equivoco. Pero bueno, total que bastante interesante la entrevista, si pueden echarle un ojo completa porque trae unos detalles bastante interesantes y unos planteamientos que yo al menos no me había hecho y que son bastante sugerentes. No estoy del todo de acuerdo en todas las partes con el investigador José Luis Velasco, pero sin duda tiene unos planteamientos muy interesantes. Y una de las cosas que también me llamó mucho la atención fue cómo él interpreta la manera en que ha sido utilizado el ejército y las fuerzas armadas en esta lucha contra el crimen organizado, los cárteles de la droga, y menciona que, por ejemplo, uno de los para el proyecto de López Obrador, el proyecto político de la llamada Cuarta Transformación,
el papel de los militares va mucho más allá del simple combate a los cárteles de la droga y tratar de mitigar la violencia en el país, sino que el ejército, desde esta visión o este proyecto López Obradorista, busca ser un pilar para reconstruir al Estado mexicano en la época post-neoliberal. Es decir, que López Obrador de alguna manera está utilizando al Estado mexicano para replantear muchas de las relaciones de poder al interior de la sociedad y las relaciones de poder entre el Estado y la sociedad civil. Por eso vemos que a los militares, al gremio militar, se le ha encomendado una gran serie de tareas que, digamos, normalmente no están dentro de sus acciones habituales, por llamarlo de alguna manera, como es ahora la construcción de nuevos aeropuertos, cosas hasta como la entrega de libros de texto gratuitos por parte de la SEP, plantar árboles, la atención a desastres naturales, etcétera, etcétera. Es decir, que en los últimos años al ejército se le han encomendado una serie de tareas para la cual no estaba preparado o diseñado, incluido por supuesto el combate a la delincuencia organizada y la seguridad pública a un nivel preventivo. Y dentro de esta lógica llama la atención que mucho se ha hablado como en todo este periodo de la guerra contra el narcotráfico, de lo rebasadas que estaban las policías, tanto estatales como federal, para atender la violencia de los cárteles, pero se ha hablado muy poco de lo rebasado que está en términos operativos el mismo ejército mexicano, que se le han ido encomendado cada vez más tareas sin que haya un incremento sustancial en el presupuesto o en las tropas. Estaba revisando algunos números y, por ejemplo, el ejército mexicano, que me explicaba José Luis Velasco, es un ejército pequeño precisamente porque después de la Revolución Mexicana se trató de acotar el número y el poder de los militares para impedir los habituales golpes de estado militares que han sido una constante en todo el siglo XX en América Latina y siguen siendo en casos como Bolivia, que lo tenemos muy fresco. Pues digamos que eso fue como una de las medidas que adoptó el régimen priista post-revolucionario, precisamente para contener a estas fuerzas armadas dentro de la política mexicana, y de alguna manera fue exitoso este modelo de mantener un ejército pequeño. Actualmente se estima que los efectivos militares de México son 277,000 para un país de 125 millones de personas. Este es un número muy pequeño en comparación a los que tienen otros países como Colombia, que tiene más efectivos militares y mucho menos población. Por ejemplo, en el caso colombiano tienen 295,000 efectivos frente a 48 millones de habitantes. Es decir que la misma cantidad que tienen actualmente las Fuerzas Armadas en México para hacer frente a un fenómeno como el crimen organizado, además de custodiar los puertos, en el caso de la Marina, etcétera, etcétera, pues explica mucho de la deficiente estrategia de seguridad que se ha seguido en los últimos años y evidencia la manera en que el ejército se ha utilizado con otros fines políticos a lo largo de todo este periodo, y de alguna manera el gobierno de López Obrador pues necesita mantener contento a Estados Unidos para poder llevar a cabo su proyecto de una reestructuración del Estado mexicano post-neoliberal, y para eso pues necesitaba realizar una serie de operativos o pues sí, operativos o tratar de presumir algunos logros en el combate a la delincuencia organizada, precisamente por la presión que se había gestado entre la opinión pública mexicana, pero también por parte del gobierno de Estados Unidos. Entonces eso explica fenómenos como los encadenados operativos de Culiacán, y a los pocos días vimos también algo similar en Tepito, en el centro de la Ciudad de México, y de acuerdo con el experto, pues estos acontecimientos pues persiguen más o menos esta lógica de tratar
de darle gusto a Estados Unidos para ganar tiempo y tratar de reconstruir un estado hecho pedazos como el que recibió López Obrador. También vimos hoy, no alcancé a ver toda la ceremonia, pero vi de reojo algunas imágenes que vamos a poner por aquí, precisamente de la conmemoración que se hizo de la Revolución Mexicana el día de hoy en el Zócalo. Y pues me llamó mucho la atención como esta necesidad del gobierno de López Obrador de reformular el que quizá es el gran mito del pueblo mexicano, más incluso que la propia guerra de independencia, aunque ahorita vemos ahí que incluso el cura el cura Hidalgo participó en el festejo conmemorativo de la Revolución Mexicana, en el que se hizo como una representación con caballos, trenes, adelitas y demás en la plancha del Zócalo, un poco diferente al tradicional desfile deportivo que se había instaurado en las últimas fechas. Y eso explica en buena medida como esta necesidad que tiene el gobierno de López Obrador de evocar ese mito nacionalista de la Revolución Mexicana, que fue como el gran acontecimiento que marcó a este país, donde se crea realmente una identidad nacional mexicana, y que esta Revolución Mexicana fue un acontecimiento que no ocurrió en otros países de América Latina y que explicaría algunas diferencias en el desarrollo político de México frente a las otras naciones de Centro y Sudamérica. Ahí vemos algunos episodios de esta conmemoración. Madero, ahí estaba Lázaro Cárdenas, o el personaje que le estaba haciendo Lázaro Cárdenas, que sí se parece, aunque sea un poquito. A algunos trenes, etcétera, etcétera. Una conmemoración pues en el que la gente estaba un poco en la periferia. Digamos que los grandes actores pues fueron otra vez las Fuerzas Armadas, justamente evocando al ejército como uno de los pilares de esta cuarta transformación que pretende López Obrador. Y esto lo comento entre otras cosas porque uno ve cada comentario en redes sociales que no deja uno de sorprenderse. Hay algunos intelectuales, por llamarlos de alguna manera, de la derecha, como Pablo Magluf, quien es periodista, articulista, editor, creo que da clases en el TEC de Monterrey o una cosa así, pero con unos comentarios que explican en muy buena medida como este afán del López Obradorismo por reivindicar la historia. Lo que dice este personaje Magluf, que tiene mucha presencia en medios de comunicación, y por eso pues mi impacto de que se le presten los micrófonos con tanta facilidad a gente que exhibe sus limitaciones teóricas en redes sociales. Y básicamente lo que dijo fue: lamentable golpe de estado contra Porfirio Díaz, gobernante indígena que tuvo que exiliarse. Si bien se reeligió, fue conforme a la legalidad de la época. Si Madero y demás querían un cambio, debieron haber acudido a las instancias correspondientes. No hay golpes de estado buenos. Es decir, que trató de utilizar el tema de la Revolución Mexicana y establecer un símil entre Porfirio Díaz y Evo Morales, como para hacer un poco de crítica al gobierno de López Obrador, y sobre su apoyo al mandatario depuesto boliviano. Y pues resulta una comparación vergonzosa y sinceramente de risa. Es como para carcajearse esa comparación, ya que a diferencia de lo que ocurrió con Porfirio Díaz, que se privilegió a los extractos más altos de la sociedad, hubo todo un proceso de privatización de las tierras, etcétera, etcétera, durante 30 años más o menos. Hay un libro genial que alguna vez me tocó leer en la clase de historia, que se llamaba Un pueblo dividido, de Emilio Curi, sobre cómo la industria de la vainilla en todo el norte de Veracruz generó todo un proceso de despojo de tierras a las comunidades indígenas para la explotación de esta flor de vainilla. Y eso pues es como un ejemplo de cómo se moverían estos impactos sociales que antecedieron a la Revolución Mexicana, que fue principalmente una lucha agraria, una lucha popular, y que es muy diferente al golpe de estado de derecha militarista
que estamos viendo hoy en día en Bolivia. Y por eso pues la necesidad de reivindicar la historia como parte de este proyecto político de López Obrador, que por ahí vi otra nota en Aristegui Noticias sobre cómo la Secretaría de Economía informó ayer de que aumentaba 7.8 la inversión extranjera directa con respecto a 2018. Es decir, que estos miedos que se habían propagado sobre que López Obrador iba a ahuyentar a la inversión extranjera, etcétera, etcétera, pues vemos que ha pasado todo lo contrario. 7.8% de crecimiento de la inversión extranjera directa, que para mí no es un indicador que hable sobre un mejoramiento de la economía, ya que pues no hay evidencia sólida que documente que la inversión extranjera directa ha generado beneficios en México, ya que precisamente pues esta dinámica de la acumulación del capital hace que se exploten terrenos como en las minas, la mano de obra muy barata, que durante todo el periodo neoliberal fue uno de los atractivos que se ofrecían a las empresas extranjeras para que vinieran a invertir a México, es de la mano de obra barata. Es decir, se les ofrecía a las empresas extranjeras que vinieran a invertir porque aquí iban a pagar sueldos de miseria, y eso pues precisamente generó que no hubiera un crecimiento económico en toda esta etapa neoliberal, a pesar de que la inversión extranjera creció mucho. Pero bueno, me parece que a pesar de que no es un tema relevante económicamente, sí lo es políticamente, precisamente porque pues pone en evidencia muchos de los argumentos irracionales que ha enarbolado la derecha a la hora de atacar a López Obrador, que yo digo que se tiene que criticar, pero se tiene que criticar con argumentos sólidos, no con mamarrachadas como las que han estado pues tratando de exhibir en redes sociales los partidarios de la derecha. Y bueno, vamos a platicar también un poquito sobre el tema de Bolivia. Hoy Evo Morales dio una conferencia de prensa aquí en México. Estuvo un poco disperso, la verdad, no hubo así como un punto en el que uno pudiera reparar demasiado. Habló sobre cómo el trasfondo del golpe de Estado que sufrió tiene que ver con la nacionalización que él impulsó sobre los recursos naturales de Bolivia, caso concreto de las reservas de gas natural, que Bolivia tiene una de las mayores reservas de gas natural del mundo, pero sobre todo con el litio. Estaba revisando algunos números y según la empresa estadounidense ¿cómo se llama? SNK, me parece. A ver, ahorita les digo bien. SRK, que hizo un estudio hace como un año más o menos para tratar de medir las reservas de litio que tenía Bolivia, y descubrieron que tiene más o menos 21 millones de toneladas de este mineral utilizado para la fabricación de pilas en dispositivos electrónicos en toda esta región que se le conoce como el Salar de Uyuni, que estaba siendo explotado por el gobierno boliviano a través de una empresa pública que pretendía fabricar junto con tecnología alemana pilas muy baratas para abastecer al mercado mundial. Y obviamente pues había mano e intereses de otras potencias extranjeras para explotar toda esta reserva, que de acuerdo con otras estimaciones alberga más o menos el 50% de las reservas globales de litio. Esta zona que está entre las fronteras de Bolivia, Chile y Argentina, y que de alguna manera pues explica mucho de las tensiones geopolíticas que está viviendo hoy en día Bolivia, que continúa con crueles masacres por parte de la población, mientras curiosamente el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, a semana y media después del golpe de Estado en Bolivia, ni siquiera se ha pronunciado. Las potencias globales, no solo Estados Unidos, sino también Rusia y China, pues parece que no les importa demasiado lo que está pasando en la nación andina, a pesar de que China y Rusia pues habían sido de alguna manera aliados de Evo Morales en el pasado, pero ahorita no parece que tengan un interés muy concreto, y algunos advierten a que precisamente también ven oportunidad de hacer negocios privados
en el territorio boliviano precisamente a raíz de esta situación, mientras que en el Senado golpista de Bolivia ya se está discutiendo una iniciativa para convocar elecciones lo más rápido posible. Se ve que ya se pusieron de acuerdo ahí otros actores, porque la OEA acaba de emitir un comunicado muy similar en este asunto, y lo más posible es que vayan a tratar de realizar elecciones lo más rápido posible para tratar de mitigar estas voces que han o hemos advertido acerca de un golpe de estado en Bolivia, un golpe militar que ha tenido consecuencias bastante trágicas. Las imágenes y las escenas pues son brutales. Seguimos viendo algunas concentraciones masivas. Esto es algo de lo que pasó el día de hoy, donde había tensión porque se juntó mucha gente en una región de Bolivia llamada Sencata, que está cerca de El Alto, donde ayer ocurrió una masacre donde asesinaron las Fuerzas Armadas al menos a 6 personas, y esto generó una reacción masiva de parte de gente que salió el día de hoy a protestar. Se temía que pudiera haber una escalada en esta masacre, y mientras eso está ocurriendo, mientras la gente sigue saliendo a protestar contra el golpe de estado, los golpistas acusan a Evo Morales de cometer crímenes de lesa humanidad. Es el sinsentido absoluto al que hemos llegado de cómo este régimen dictatorial en Bolivia, que lleva masacradas al menos 30 personas en 10 días aproximadamente, acusa de crímenes de lesa humanidad a Evo Morales, que en 13 años de mandato, hasta donde sabemos, pues nunca cometió ningún tipo de represión contra el pueblo boliviano. Este es completamente el mundo al revés y muestra el absurdo tan brutal que ha prevalecido en esta era, donde las noticias falsas, las llamadas fake news, pues son suficientes para derrocar a algunos políticos a pesar de sus buenos resultados de gobierno, y de cómo se han utilizado los medios de comunicación y esta proliferación de noticias falsas para tratar de imponer un discurso golpista en plena era del siglo XXI y las tecnologías digitales. Pero bueno, ese es básicamente lo más relevante que yo vi el día de hoy. Vamos a ver qué pasa. Hay también por ahí algunas cosas medio anecdóticas, pero no he tenido mucho tiempo de meterme a fondo, como el hecho de que la OTAN, esta alianza militar del Atlántico Norte, ya reclama para sí el uso del espacio exterior para sus operaciones militares, y habla mucho pues de cómo el mundo se está tensando y está entrando en una nueva carrera armamentista de tensiones geopolíticas cada vez más evidente, que explica mucho de los problemas que ha atravesado América Latina en el último año y otras regiones de Medio Oriente y el resto del mundo. Pero bueno, le vamos a dejar hasta aquí el día de hoy. Vamos a ver cómo se van desarrollando estos acontecimientos los próximos días. Yo creo que de Bolivia todavía vamos a ver historia en las próximas semanas, y vamos a ver cómo se va acomodando la cosa en un día que en el caso mexicano tuvo una agenda un poco tranqui, a diferencia de otros días. El hecho de que no haya tenido conferencia López Obrador el día de hoy en la mañana creo que mitigó mucho los 30 escándalos que salen en cada mañana a raíz de esas conferencias, y que sería también un buen ejercicio quizá dosificar un poco más ese inédito ejercicio de información que son las conferencias matutinas. Pero bueno, es todo por el momento. Vamos a realizar otro podcast el día de mañana. Ahí síganle en sus redes sociales, échenle un ojo al texto de El crimen organizado y los vínculos con la CIA. Creo que va a aclarar muchas cosas para la gente que no tiene muy claro de qué va la película de el narcotráfico en México. Y por aquí nos estamos viendo. Buena tarde.